Muy bien, entonces vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los participantes. Es un gran placer tenerlos en este conversatorio. Estoy seguro va a ser de muchísimo provecho. Queremos dar, soy Armando Gallegos, rector de Gerens, y tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestros dos expositores. Permítanme presentarlos muy brevemente. El primer expositor es el doctor Vinio Floris. Él es un doctor en ingeniería civil de la Colorado State University, donde también tiene una maestría. Además tiene una maestría en gestión pública de la Universidad de Harvard y otra maestría de la Universidad de Texas en College Station. Nuestro segundo expositor es el doctor Augusto Hidalgo. Él es doctor en administración, tiene una maestría en la Universidad de Pittsburgh en administración y también una maestría en ESAN. Él es director del programa de administración de la Universidad de San Marcos. La más cordial bienvenida a ambos para este webinar que hemos titulado Gestión Empresarial bajo la amenaza del COVID-19. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la puesta en operación de las actividades. Pura casualidad, el día de hoy, varios sectores han empezado ya a prepararse para retomar las actividades. Sean bienvenidos los dos expositores, así como nuestros participantes. Para los participantes que acaban de sumarse, queríamos pedirles, por favor, si pueden apagar la cámara y también apagar el micro a fin de poder tener mejor comunicación. Y las preguntas las hacemos a través del chat. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a dar el inicio al webinar con la presentación del doctor Vinio Floris. Adelante, Vinio, por favor. Gracias, Armando. Muy buenas. Estimados amigos y amigas, como les decía, es un placer tenerlos. El plan es el siguiente, realmente simple. Arranco yo, luego sigue Augusto. Mi presentación está basada en algo relativamente fácil de entender. Yo estoy encargado en mi empresa, que somos de servicios, yo estoy encargado en manejar, gestionar todos los aspectos de COVID-19, coronavirus, COVID-19. Y nosotros somos una empresa de servicios industriales. Tenemos muchos clientes, muchos de ellos en petróleo. Entonces voy a comenzar con mi presentación. Solo me estaba olvidando, weón. Entonces, ¿qué te pareció la exposición de Omar Bardales en la tabla de la matriz? A ver, por favor, ¿podrían? Exactamente. A mí me parece que se ha confundido. Entonces, el plan es comenzar yo con la presentación y luego voy a hacer Augusto y yo voy a manejar ambas presentaciones. Entonces voy con la venia de ustedes a arrancar mi primera presentación y les decía que mi posición es como una persona que como una persona que gestiona este evento dentro de mi empresa, ¿no? Y cuáles son las experiencias, prácticas y expectativas en los Estados Unidos, pero pensando en el Perú. Miren, todo evento que tenemos nosotros siempre arrancamos con el momento de seguridad. Este evento, todo el evento es un momento de seguridad realmente, pero vale la pena hablar brevemente acerca de la distancia social. Esta es una foto de 1918 en la cual se reunieron más de 200,000 personas en ver un desfile militar en 1918 en Filadelfia y fueron impactados por la gripe española. O sea, ustedes pueden ver la curva de personas fallecidas en periodo muy corto. No se hizo el distanciamiento social. Eso es hace más de 100 años. Luego en una ciudad muy cercana, Filadelfia, en San Luis, a 1.500 kilómetros, sucedió el mismo evento, pero con diferente efecto porque se hizo el distanciamiento social. Esto claramente indica que el distanciamiento social puede
no solamente salvar vidas, sino manejar este gran pico que se hace inmanejable por muchos motivos. Es este evento un evento de cisne negro, y ustedes pueden leer acá qué significa esto, el evento del cisne negro. Son aquellos raros, impredecibles, atípicos y altamente improbables. Bueno, una pandemia especialmente este tipo, no es un evento de cisne negro. Mucha gente piensa que lo es, no lo es. Han ocurrido muchas, tal vez nuestras memorias no son lo suficientemente históricas para recordarlos, pero relativamente estos no son eventos de cisne negros. Las 6 etapas de una pandemia están claramente estudiadas. Estas son prepandemia, con investigación y reconocimiento, y la pospandemia. Entonces vamos a estar nosotros hablando, enfocándonos de esta aceleración y desaceleración que ocurre en una pandemia. Datos muy recientes de muertos, de casos en la parte superior y muertes a nivel de todo el mundo. Miren, es importante esta línea que ustedes ven, espero con mi cursor en rojo, y otra que la ve aquí con azul. Es una línea de medias móviles de 7 días, que se ha vuelto un estándar para analizar las tendencias. Y aquí están todos los países. No estaba el Perú hace poco, ya está el Perú, con 4 fallecidos por cada 100,000. Estados Unidos tiene 21, pero Estados Unidos es un país muy grande. Por ejemplo, en Texas es 2, en Nueva York creo que está encima de los 70. Y tiene en España, Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Información muy reciente, del día de ayer, de qué países están creciendo, qué países están estáticos o estables y qué países están creciendo. Perdón, decreciendo, estáticos. Y aquí, por ejemplo, podemos poner España, Italia, que están decreciendo. Ecuador, que es un caso especial. Países que están en estado estático, incluyendo Estados Unidos, y Perú. Hace 3 días Chile no estaba en esta lista. Ahora ustedes pueden ver que sí lo está. ¿Cómo han sido impactadas las economías? Grandemente. 3 gráficos que ustedes valen la pena revisar. Este de acá es Estados Unidos solo. Miren, este es el último trimestre, o sea, enero, febrero, marzo. Recordemos que enero y febrero han sido estelares para Estados Unidos, pero marzo, terrible. Ni pensar cuál va a ser el segundo y tercer trimestre para Estados Unidos. Esta fue la gran recesión, no la gran depresión, la gran recesión que ocurrió en el 2008. Los números que vamos a ver en los próximos 2 trimestres van a ser bastante negativos. Que ustedes ven en la parte superior derecha, es un modelo hecho por el MIT, bastante reciente, de cómo va a afectar la pandemia. Ustedes pueden ver en verde el crecimiento base. Se cree que, por ejemplo, en el caso del Perú, y tenemos acompañantes de Canadá, de Guatemala, de amigos, colegas que están conectándose, en este muy buen informe, Políticas para combatir la pandemia 2020, explica qué países están en estas zonas. En el Perú se cree que va a estar en esta zona gris. Y esto es porcentaje de Producto Interno Bruto en porcentajes, ¿no? Porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto. El tercer gráfico muestra Estados Unidos, China, Europa y el resto del mundo. Estos son números que ustedes ven actuales. Sucedieron en el 2019, esto lo esperado en el 2020 y esto va a ser en 2021. Como ustedes pueden ver, China va a tener un bajón, una sorpresa, pero va a tener un alto valor de crecimiento en el 2021 y el 2022. No es el caso del resto del mundo, no es el caso de Estados Unidos, y la que se lleva la peor parte es Europa. Y mis estimados amigos y amigas, los que me conocen saben que yo estoy en el área de energía. Tuvimos un caso ajeno a la pandemia que nos ha golpeado por doble. El día que no quiero recordar, abril 20, el precio del crudo WTI, ustedes saben, hay 2 crudos, 2 estándares en el mundo. Hay muchos, pero 2 más importantes. Bajó a menos 35.30. Realmente, instantáneamente fue a menos $40. En otras palabras,
yo tenía como productor que pagar menos $40 a alguien para que me reciba mi petróleo. Inédito. Eso aceleró la crisis. ¿Qué hacemos para contener el COVID-19? Bueno, esta es una vieja teoría que dice, primero hacemos testeo, hacemos los test, lo aislamos, encontramos quiénes están cerca, ponemos una cuarentena y seguimos con esto. Esta es una filosofía muy común en este tipo de pandemias. Entonces, regresemos a lo que yo hago. ¿Qué es? Mi trabajo es manejar, gestionar esta pandemia de la empresa. La gran fuente que tenemos nosotros, de primer nivel, dicho sea paso, está en el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Como ustedes pueden ver, tiene una página en castellano, en español, bastante buena. Tiene un gran documento que ustedes les recomiendo lo bajen, porque ahí indica claramente qué pasos se deben tomar para las diferentes fases de apertura de la economía. Este documento es constantemente revisado y hay directrices para las empresas y negocios y para muchos otros, ¿no? También para universidades, etcétera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos el modelo es el siguiente. Tenemos 16 áreas de infraestructura crítica que nunca paran. Tienen sus protocolos, nunca paran. Yo me encuentro aquí en el de energía. Nosotros hemos sido activos durante todos estos días de la pandemia, pero ahora se está empezando a abrir la economía. Y para abrir esa economía, acá hay un documento muy valioso hecho por la Asociación de Gobernadores Americanos, en la cual dan 10 pasos para reconstruir la infraestructura de salud, perdón, 5 pasos y 5 pasos para crear e implementar el plan de reapertura de la economía. Todos con consideraciones operacionales, indicadores, realmente un gran documento para revisar. Entonces, ¿qué hacen las empresas y qué piden los clientes como en nuestro caso? Nosotros proveemos servicios de industria pesada, petróleo y gas, tenemos empresas farmacéuticas, empresas de químicas, etcétera. Un gran pedido y un urgente pedido es que nosotros mostremos un plan de gestión de la empresa, de cómo vamos a gestionar esta pandemia. Nosotros tenemos uno bastante completo, dicho sea de paso, ¿no? Luego, que contiene políticas y reglas claras de gestión. Tenemos un plan agresivo de capacitación de cómo gestionar todos estos elementos y bajo un equipo y materiales de sanidad de soporte realmente impresionante. Y con medidas estrictas de sanidad. Esta es las fases de apertura de la economía, publicado por la Casa Blanca, bastante completo. Está en español, en castellano, lo tienen ustedes, lo pueden abrir. Lo más interesante, como yo vivo en el estado de Texas, es abriendo las economías en este estado. Este estado es el estado que mejor ha manejado hasta el momento y se ha publicado un documento que solamente está en inglés, en la cual dice claramente qué hacer para cada sector de la economía en la fase 1, fase 2 y fase 3. Y estos son los protocolos, ustedes pueden ver con mi cursor, estoy mostrándoles los estándares para los empleadores. También hay para los empleados, para los que tienen gimnasios, para los que tienen hoteles, para los que tienen diferentes actividades. Y para terminar, les muestro algunas publicaciones, me imagino, Armando, que ustedes van a colgar este documento en el portal de Jerez, algunos documentos que les puede a ustedes ayudar a entender más este fenómeno y cómo se puede gestionar una empresa en estas épocas de crisis. Perfecto. Esta es mi presentación y seguimos con la de Augusto. Muchas gracias, Linio. Muy interesante la información que nos presentas con abundantes datos prácticos, ¿no? Ese mapa de ruta para la recuperación, el plan de gestión para la pandemia, información muy práctica. Por favor, damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes, a los que se acaban de sumar. Les pedimos que por favor apaguen la cámara y también pongan en silencio el micro. Vamos a continuar con la segunda parte de la presentación con el doctor Augusto Hidalgo. Y al terminar la presentación de Augusto, entraremos a la sección de conversación, para la cual les pediremos que pongan sus preguntas
en el chat. Muchas gracias. Adelante, Augusto. Buenas noches. Gracias, doctor Armando Gallegos, rector de Gerens, por la invitación para participar en esta conversación. Una conversación de profesionales que deben contribuir al país en una situación bastante complicada. Sobre todo es complicada porque no hay muchas referencias sobre cómo comportarnos en el Perú con respecto a una pandemia. Yo he revisado un poco de historia acerca de lo que ocurrió con la pandemia el año 1918-19 y encontré que Jorge Basadre no lo menciona en ningún lado y parece que esta ha sido una pandemia más bien que no ha llegado en esa calidad al Perú. Pero lo que quiero destacar es que en los países donde atacó con furia, en este gráfico ustedes pueden ver, lo hizo en 3 oleadas. Más o menos duró 14 meses en la mayoría de los países, y esto es importante tener en cuenta porque podemos estar, como dicen algunos especialistas, en el comienzo de la pandemia en el Perú. Siguiente, por favor. Bien, el modelo general del tratamiento de una pandemia sin vacuna, ya lo expuso el doctor Viño Flores, de alguna manera, tiene 4 componentes: testeo, aplicar pruebas de contagio, seguimiento de los contagiados para ubicar dónde están, establecer cuarentenas particulares o cerrar, en lo posible acorralar al virus para que no se expanda. Tercero, preparar la infraestructura física y humana para el tratamiento, particularmente los hospitales, que es algo en que el Perú está en un estado lamentable. Tenemos no más de 500 camas UCI, no tenemos respiradores y realmente nos ha acogido esta pandemia a un estado de sistema de salud de tercer mundo, es la verdad. Y el cuarto es implementar una cultura de convivencia con el virus, porque el virus no ha venido a hacer un ataque y regresar a sus cuarteles, sino que se va a quedar a convivir con nosotros, tal como otros virus han quedado, como el virus del VIH, por ejemplo. Siguiente. Bien, puede establecerse un modelo de regresión múltiple, pero esta es una cuestión muy teórica. Siguiente. Bien, el gobierno, ¿cómo enfocó el asunto al comienzo, ¿no? Mediados de marzo? Que deberíamos estar llegando, de acuerdo con la cuarentena establecida, a mitigar la pandemia de tal manera que más o menos alrededor del 10 de abril deberíamos estar en la meseta, digamos, para que luego empiece a declinar. Pero veamos las cifras. Siguiente. Muertos. Los muertos no están en declinación, están en un ascenso. Al 1 de mayo estamos en 1124. Siguiente. Los contagios tampoco, no están en una meseta. Estamos, lo que decía el doctor Viño, en una plena etapa de aceleración de la pandemia. Y no quiero decir unas palabras pesimistas, pero sí hay que ser realistas. Los científicos, como ustedes habrán podido leer en algunas fuentes, están casi de acuerdo que estamos en el inicio de una pandemia, no es el final. ¿Qué oleada es esta? Tampoco podemos saber. Estamos ante un fenómeno desconocido. Siguiente. Bueno, pues el resultado es que hemos fallado en el testeo masivo y en la identificación de quienes están enfermos y estamos dando palos de ciego. Y prácticamente el trabajo del Estado es un trabajo de manejar la crisis en la parte final, ¿no? Porque la parte de la cuarentena no funciona en un país donde hay 72% de informalidad, ¿no? Nosotros ni siquiera somos Chile, ¿no? Por lo tanto, eso no va a funcionar. Siguiente. Hay 2 tipos de soluciones frente a esta situación. Primero, es una solución pasiva,
las soluciones pasivas pueden ser diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es esperar la vacuna para regresar a la normalidad. Bueno, malas noticias sobre esto, porque una vacuna, crear una vacuna, patentar una vacuna y tenerla lista puede tomar entre 1 y varios años. La vacuna del VIH va a estar lista, por ejemplo, el año 2030 todavía. 50 años le va a tomar esa vacuna. Y el caso del coronavirus, hay mucha información periodística que habla de optimismo, de que en septiembre tenemos vacuna. Eso no va, todo indica que no va a ocurrir, ni siquiera a fines de año, ¿no? Si hacemos digamos un copy, una copia del modelo de la pandemia del 1918 y lo aplicamos al Perú, en el Perú podemos estar sin vacuna, podemos estar en una mitigación total de la pandemia, más o menos en julio, agosto del año 2021. No hay noticias antes. Siguiente, es esperar que la prueba de medicamentos para curar los síntomas. Bueno, se va a hacer por ensayo y error también algunas pruebas, algunos resultarán, otros no van a resultar. Tercero es esperar la mutación del virus. Yo he sido gerente de Hospital Nacional por algún tiempo, una buena cantidad de tiempo, y entonces entiendo un poco cómo son las infecciones y particularmente virales, ¿no? Entonces, pero los virus a veces tienen un periodo digamos, de vida. Entonces, podría ocurrir eso, ¿no? Que el virus de por sí, por algún tipo de vinculación entre ellos, acabe resultando en un elemento inocuo, ¿no? Y la cuarta solución pasiva es esperar que los países desarrollados concluyan con su pandemia y entonces nosotros podamos salir al mercado mundial a comprar nuestros medicamentos y empezar a atacar nuestra pandemia. Siguiente, por favor. Pero no podemos esperar pasivamente. En gerencia no se trabaja así. En gerencia hay que hacer cosas. Bueno, lo primero es que deberíamos tratar de conseguir los test moleculares. Para eso, todo el país y el gobierno deberían acercarse a los socios comerciales, especialmente Corea del Sur, Japón y China, para que nos puedan beneficiar con algunos paquetes de test moleculares. Para hacer, qué sé yo, lo ideal es 1 millón de test por mes. De eso no estamos haciendo ni la 10ª parte. Los test deberían estar disponibles en todos los hospitales, postas y cadenas de farmacia en el país. Los ciudadanos deben poder acudir a una farmacia a hacerse un test y así aprender a cuidarse ellos mismos y a sus familias. Pero por otro lado, las empresas deben estar habilitadas para importar los kits para test moleculares. El gobierno ha demostrado que no puede solo. Y las empresas con seguridad, nuestros gerentes, nuestros dirigentes de negocios que tienen un alcance internacional, me pongo a pensar en varios de ellos, con seguridad que pueden conseguir de los clientes, de los proveedores internacionales, sobre todo de China, de Japón y de Corea, algún tipo de apoyo. Y aplicar en las empresas este testeo periódico, sobre todo en las mineras. Es decir, no esperar que el Ministerio de Salud haga eso, sino que la unidad de enfermería aplique esto y reportando como corresponde, qué sé yo, diariamente o semanalmente acerca de este trabajo que vienen haciendo las empresas. Siguiente, por favor. También en una cruzada nacional debemos implementar el seguimiento y alerta social de los contagiados. En China, Corea del Sur y Japón y Alemania se usa el movimiento de los teléfonos celulares en la nube, pero no sé si eso funcionaría en el Perú, pero necesitamos por lo menos un equipo humano que haga ese seguimiento y que organice a través de la Iglesia Católica, de algunas entidades que nos protegen o que son parte del tejido social del país y que tienen autoridad para hacer esto. Por otro lado, los hospitales deben ser equipados con más camas UCI, ¿no? Y finalmente deben abrirse los sectores económicos inclusive a pesar que aún no tengamos estos test para
estos kits para tests, porque la actividad económica no puede parar y además no ha parado mayormente, la informalidad ha seguido funcionando. Entonces, necesitamos, siguiente por favor, siguiente, necesitamos establecer algunas reglas o sugerir algunas reglas. Primero, la reactivación no debemos esperar que sea al 100%, debe ser de menos a más progresivamente. Luego, en este proceso, la dirigencia de las organizaciones debe tratar de organizar la virtualización de las actividades factibles de hacer. Y al estilo Luis Banquero Rossi, centrarse en el core del negocio y en lo posible tercerizar las actividades de apoyo. Centrarse en ubicarse lo que diría Porter en el centro de gravedad, que es el que determina en realidad el giro del negocio. Proteger a sus clientes, que es la preocupación principal que debe ser de la organización. Revisar su cadena de abastecimiento y construir una cultura de confianza, de protección mutua dentro de la organización. Construir una cultura de confianza es un tema largo, pero frente a la amenaza de muerte que estamos en este momento todos en ese estado, la cultura de confianza puede construirse fácilmente, no fácilmente, sino con mayor rapidez, si hay un liderazgo firme alrededor de eso. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por la interesante presentación. Me pareció particularmente interesante en tu paralelo de la pandemia española y que Basadre no la registra. Eso es bastante significativo. Muy bien. Vamos a abrir entonces la parte de preguntas. Hay una primera pregunta de Gianfranco Torres, que nos dice: ambas estadísticas muestran que las muertes y contagiados están muy acelerados. La pregunta ¿es prudente la cuarentena inteligente que el Estado está anunciando para este mes? Quizás Augusto puede respondernos esa pregunta. Bueno, gracias, doctor Gallegos. En realidad, yo no sé qué se llama cuarentena inteligente. La cuarentena debía haber sido desde un comienzo inteligente en el sentido de no aplicar la misma medida a todos los lugares. Por ejemplo, hemos tenido departamentos, regiones donde no habían contagiados y por lo tanto ahí no debió aplicarse las medidas draconianas que se han aplicado acá. Por ejemplo, la provincia de Lamas, de donde yo soy, no tiene ningún contagiado hasta ahora, pero la cuarentena se aplica con un rigor prácticamente innecesario, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que por ensayo y error, eso va a tener que aplicarse, pero repito, dando palos de ciego, ¿no? Porque por ahora tenemos poca información de los contagiados y ese es el punto neurálgico. No podemos aplicar una cuarentena inteligente ni ninguna otra medida si no tenemos un norte, una claridad. ¿Dónde están ubicados los contagiados y dónde podríamos aplicar medidas un poco más firmes? Gracias. Armando, una pregunta. Quisiera agregar algo aquí, Armando, brevemente. Sí. Si me permites. Mira, Adelante. nosotros en Estados Unidos, este es un país diferente al Perú, no es una república, este es un país federal, ¿no? Entonces los estados son como países. Y aquí, desde un primer momento, la capacidad de gestión de toda esta pandemia no has comenzado arriba, ni de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Por ejemplo, ahora con la apertura, son los estados los que deciden. Y si hay ciudades o condados, que son equivalentes a las provincias en el Perú, o en otras partes de Sudamérica, Latinoamérica, tienen algunas normas que son más fuertes, prevalecen aquellas.
Entonces se les ha dado ese empoderamiento a las bases para que ellos decidan. Y tenemos en este momento 50 planes de apertura, por ejemplo, y dentro de los estados. Y tenemos también cientos, y de repente no miles, de planes específicos para ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, porque todos son diferentes, ¿no? Entonces, es interesante lo que sucedió. Obviamente aquí estamos hablando en un país en donde estas organizaciones, estas ciudades, pueblos, tienen una gran capacidad de gestión. Realmente la tienen. Gracias. Gracias, Vinio. Una pregunta para Vinio Flores. Hablando de los planes de reapertura de la economía, se mencionó que había fases de reapertura, y principalmente en el estado de Texas. ¿Cuáles son algunos rasgos interesantes, buenas prácticas que se están observando en Texas y que podrían aplicarse en el Perú para la reapertura de la economía? Gran pregunta. Siempre me gustaría saber quién la ha hecho, ¿no? Siempre lo veo que tengo muchos amigos, entonces mis amigos me están haciendo las preguntas fáciles, así que yo no creo que esta sea una de amigos. En fin, realmente me ha sorprendido. El gobernador de Texas es un gobernador muy bien ponderado en Estados Unidos. Es tal vez el más popular y el más serio de todos, realmente, ¿no? Y él es conservador, o sea, por ejemplo, la apertura que él ha hecho, a mí me sorprende conociéndolo muy bien a este político, que solamente la fase 1 haya dicho él, comenzamos el 1 y tentativamente terminamos el día 18 de mayo. Pero si algo pasa, la corto antes. O sea, es conservador en términos económicos, pero una persona mucho más liberal en apertura, pero ha sido bastante razonable con respecto a eso. Por ejemplo, él se refiere constantemente a algo que el doctor Hidalgo mencionaba, el 25%. Dicen, en esta fase 1, porque acá todos los edificios, todas las oficinas, hasta la casa tienen una capacidad. No se deben abrir más del 25%. Ha dicho que empresas qué organizaciones van a estar abiertos, hay otras que todavía no se pueden abrir. Dicho sea de paso, aquí no es obligatorio en la fase 1 para aquellos que trabajamos en la casa, no es obligatorio ir al trabajo. Así el empleador me lo diga, yo no, si no creo que no me siento confortable, no lo hago. Otra cosa que me parece bien interesante es no mezclar grupos. Por ejemplo, yo conozco una empresa que, bueno, ustedes saben, después de la caída de los precios del petróleo, ahora las empresas ya no son los monstruos de antes, que tenían tal vez 5,000 empleados, ahora tiene 800. Entonces van a regresar en 3 fases. El grupo 1 y el grupo 2, y el grupo 3 tal vez es aquel que más crea controversia, pero el grupo 3 es para las personas que tienen sistemas inmunológicos resquebrajados, ¿no? Más débiles. Obviamente esto es controversial porque puede crear discriminación, etcétera, etcétera, pero no se están mezclando esos grupos. Dentro de las empresas, por ejemplo, nosotros hemos eliminado, todavía nosotros no hemos regresado, nosotros estamos esperando un poquito más, aunque la apertura se debió realizar hoy día, vamos a esperar una semana más. Inicialmente yo pensé que íbamos a esperar 2 semanas. Entonces, esta semana, por ejemplo, estamos eliminando todas las áreas comunes. Los protocolos para ir a los baños comunes, hay ciertos protocolos. Número de personas, etcétera, limpieza. Hay detrás todo un grupo de gente limpiando, chequeando temperaturas, aunque para mí eso es muy controversial. Por ejemplo, tenemos clientes que nos obligan a que nosotros midamos la temperatura de todos los días de todo grupo de trabajo. Eso para mí me crea cierto tipo de indigestión, porque eso es exposición a alguien que va a estar menos de 2 metros 6 pies cercano a mí. Aunque todos los termómetros que usamos no son de contacto, obviamente, estamos más cercanos a ellos y requiere equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Entonces, pero estas reglas que ha dado el gobernador y que ha dado especialmente Texas son bastante, diría, al detalle. No son generales como hay que promover distanciamiento social. No, dice cuántas personas tienen que estar en las salas, quiénes deben estar. Por ejemplo, hay empresas que van a proveer comidas a sus empleadores.
Entonces están prohibidos todo tipo de buffets, ¿no? Solamente, si van a proveer comidas, tienen que venir en envases separados directamente con el nombre del empleado y nada de que traen una gran pizza y todo el mundo agarra un pedazo. Eso no existe. No. Yo creo que hay buenas lecciones acá, algunas difíciles y algunas caras, obviamente, pero ciertamente hay reglas. Augusto, ¿algo que te gustaría añadir? Porque tú también eres un estudioso de Texas. No, en realidad tienes mucha experiencia en este tema. Yo he participado en consultorías en el sector salud. Por ejemplo, recuerdo que trabajé en una consultoría grande, se llamó Conceptualización del Sistema de Información del Sector Salud del Perú. Y lo que descubrí en aquella oportunidad con un poco de pena es que el sistema de salud del país es un conjunto de fracciones que no están juntas. Eso impide que haya un rol director del Ministerio de Salud. Salud es harina de otro costal. Los hospitales militares son otra cosa. Y entonces el rol prestador, por ejemplo, está totalmente fraccionado. Pero el rol director, que es el que debe funcionar y que debe funcionar a través de, qué sé yo, del Ministerio de Trabajo y de todas las, digamos, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? No opera, no funciona. Desafortunadamente, el rol es muy débil, el rol directriz del Ministerio de Salud. Gracias, gracias. Una pregunta de José Pierola. Una parte del proceso de apertura es la gestión del recambio de personal en el caso de las mineras. Un gran tema que debemos controlar es el posible ingreso de casos positivos que alteran la actividad. ¿Qué recomendarían ustedes para que esto no se dé? Vinio. Mira, buena pregunta de mi querido amigo. Miren, nosotros tenemos bastante personal de recambio, ¿no? Y tenemos una serie de medidas, de barreras para chequear en lo que se pueda, ¿no? De este personal que viene nuevo a trabajar. Mientras más exposición, y eso me gustaría, Augusto, que tú lo comentes, porque tenemos, por ejemplo, eso de tercerizar. Mientras más tercerizamos, obviamente va a haber mayor exposición. Así que tenemos que ser muy eficientes en traer gente, en traer personal que obviamente no incremente nuestro nivel de exposición. Nosotros tenemos una serie de cuestionarios, tenemos una serie de información y medidas que estamos tomando. Por ejemplo, miren, nosotros, nuestra empresa, dice lo siguiente: si alguien está expuesto, perdón, si no está expuesto, perdón, si una persona, si un empleado está expuesto porque su esposa, su novia, su novio, o su familiar o su madre, tenemos un caso hoy día, ¿no? La empresa tranquilamente va a poner en cuarentena a esa persona pagándole su salario, sin ningún problema. Entonces esas personas no tienen realmente la necesidad de mentir, realmente, ¿no? Se les paga el salario básico y vemos hasta ahora que en nuestro caso lo hemos manejado bastante bien. No hemos tenido absolutamente ningún caso, ¿no? Hemos tenido casos en dudas, pero hemos manejado la cuarentena y hemos tenido una serie de prohibiciones, por ejemplo. Todos nosotros estamos prohibidos de viajar en avión, no moverse entre ciertos estados. Quisiera acotar algo interesante del estado que seguramente ustedes no lo han leído anterior, ¿no? Nosotros somos, en Texas, somos vecinos del bien conocido estado Luisiana. Y Luisiana vive en otro mundo, realmente. Su comida es extraordinaria, ellos viven en otro mundo. Entonces tienen una fiesta de carnaval que es casi comparada con Carnaval de Río al estilo muy americano. Ese carnaval, en medio de la pandemia, no fue parado. Entonces se aceleró tremendamente en este estado, especialmente en Nueva Orleans,
el caso del coronavirus y obviamente los casos de COVID-19. ¿Qué es lo que hizo Texas? Texas puso en todas las entradas de Luisiana al estado de Texas a todas las personas que venían, obviamente por avión, 100% en cuarentena. O sea, alguien venía de Luisiana a Texas en cuarentena 14 días, mínimo. Pero los que venían por tierra y por mar, porque también se pueden venir por mar, solamente se dejaban entrar a aquellas que eran esenciales. Estaban esas 16 empresas críticas, con documentos, certificados, etc. A todas otras no se les ha dejado entrar y se les ha obligado a estar en cuarentena. O sea, hay una serie de medidas que se han tomado, de repente algunas no aplicables al Perú, pero ciertamente muy agresivas, de tal forma de minimizar ese contacto. ¿Augusto? Claro. Gracias. Una pregunta para Augusto. A ver. Sí, las estadísticas que ha presentado muestran que en el Perú y también en Estados Unidos se está dando una aceleración de la pandemia. Entonces, ¿cómo entender que en medio de la aceleración de la pandemia se está dando la apertura de la economía? ¿Cómo gestionar la apertura de la economía con una aceleración de la pandemia? ¿Es eso posible? Gracias por la pregunta, doctor Gallegos. En realidad, esa es la pregunta del millón. Yo creo que al no haber resultados por la cuarentena, nuestro gobierno se ve obligado a buscar otra alternativa y de alguna manera está trasladando la responsabilidad hacia la sociedad en general y dentro de eso hacia las organizaciones. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que tomemos conciencia de que esas responsabilidades ahora las compartimos, ¿no? Y la aceleración se está dando hacia arriba, ¿no? Y lo que hace prever esto es lo siguiente, que el número de contagios y de fallecidos va a subir, y va a subir más fuerte, con un golpe. Mire, acabo de leer hoy día el New York Times que en Estados Unidos también se está abriendo la economía y se estima que el número de muertos el próximo mes de junio debe estar duplicando al de ahora, es decir, de más o menos 1.700 va a estar en 3.000. Entonces, esto es verdaderamente muy preocupante, por eso que tienen que tomarse acciones inmediatas, serias, como, repito, para mí la piedra angular de esto son los kits de testeo. Eso necesitamos, porque sin eso vamos a dar palo de ciego y en el peor de los casos, no quiero imaginarme eso, ante una debilidad de la dirigencia, digamos, política, podríamos entrar a una especie de signos de anarquía, tal como se ha visto ya con los peruanos informales que se han desplazado por su cuenta a sus ciudades, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. Repito, no quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero así leo la situación. Pero quiero referirme a algo que ha mencionado el doctor Vinio Flores con respecto a lo que es tercerización. Cuando me refería a tercerización, yo estaba pensando, como dije, en el modelo de Banquero Rossi para los negocios. Banquero Rossi fue un revolucionario de las organizaciones y él se fijó en que un negocio va a ser exitoso cuando se dedica a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos, 40 años en el Perú? El concepto de integración vertical organizacional se ha ido extendiendo. Tal vez esta pandemia va a poner en interrogante la integración vertical, porque manejar en una situación, digamos, de incertidumbre, de la salud de los trabajadores, es mejor que se haga cada quien por su lado, ¿no?
en vez de que la organización se maneje todo bajo su propia responsabilidad. Yo creo que es momento de reflexionar alrededor de eso. Gracias. Augusto, yo quisiera acotar que en Estados Unidos todos los estados no están abiertos, por ejemplo, en este momento, ¿no? Hay algunos que todavía están en crecimiento y no están abiertos. Por ejemplo, mira, el estado de Luisiana. Luisiana, recién el gobernador va a decidir algo el 15 de mayo. Otros están abiertos en diferentes formas, pero hay algunos que todavía, como California, Nueva York, Nueva Jersey, que no están en esa situación. Entonces yo creo que aquí la tendencia es, si no estás en el pico, si no estás decreciendo, pero por lo menos estás en ese pico, no se va a abrir. Los políticos no, obviamente no están tomando ese tipo de decisiones. Los políticos de la sociedad civil, ¿no? Sí, acá hay una pregunta de José Valdivia, dice, ¿no? El gobierno hace todo lo que puede en la medida de lo posible, pero el bajo nivel cultural y sentido de falta de respeto de la ley de la gran mayoría de personas han hecho que falle toda buena intención. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para poder hacer que la gente entienda que no deben exponerse de manera no necesaria? Esa es la pregunta. Bien. Mira, aquí nuestra experiencia, bueno, acá también hay individuos, no tal vez no a lo que yo he visto en Sudamérica, pero esto tiene raíces más profundas, Augusto. Tú y yo lo hemos conversado hace mucho tiempo, ¿no? Y es cierto, ese nivel de entendimiento crea unos riesgos a la sociedad en conjunto realmente tremendo. No hay ese nivel de confianza, de conciencia, ¿no? Ahora, aquí han habido casos, por ejemplo, ¿por qué Nueva York ha tenido casi el 40, casi el 50% de los muertos, ¿no? de Estados Unidos vienen de Nueva York, del estado de Nueva York, ¿no? Hay muchos de ellos de la ciudad de Nueva York. Ahí ha habido una mezcla también de desgobierno. Y, por ejemplo, es muy común que la gente de clase media en Nueva York tengan casas de verano en la Florida, en las Carolinas, o sea, al sur, más calientito. Entonces, cuando se hizo cuando comenzó la pandemia en Nueva York, los gobiernos no tuvieron la certeza en controlar esa salida que evidentemente contaminó gran parte del sur americano. De lo contrario, ellos obviamente no tienen casas en Texas porque está demasiado lejos, pero sí en las Carolinas y Florida. Y el estado de Georgia. Entonces yo creo que este nivel de entendimiento, este nivel de educación es vital, ¿no? Pero hay ciertas formas que estoy seguro que Augusto lo puede discutir, porque de esto hemos hablado, en la que se puede hacer un mayor control. Realmente es liderazgo también y es capacidad de gestión. Es increíble que lo que estamos viendo, por ejemplo, en los mercados, especialmente los mercados pequeños, etcétera, etcétera, fuera de las grandes, alrededor de las grandes urbes y fuera de las grandes urbes, ¿no? ¿Gusto? Bueno, el gobierno hace lo que puede, ¿no? Pero me da la impresión que no ha habido una comprensión clara de la naturaleza económica de los peruanos individualmente hablando, ¿no? El Perú pues no es Japón, no es Corea del Sur, ni siquiera es Chile, como he dicho. Nosotros tenemos un 72% de la PEA informalmente ocupada. Entonces ellos van a salir a buscar su alimento y ya 7 semanas, en 7 semanas ellos han padecido y siguen padeciendo. Hoy día, lunes 4, las calles han estado llenas de vendedores de diferente naturaleza, particularmente de comestibles.
Yo aquí en mi urbanización salí como a las 10:30 de la mañana y habían por lo menos 4 camionetas vendiendo frutas, verduras, pollo, carne, ¿no? Entonces ellos, muchos de ellos, por lo menos 2 de ellos vi que eran movilidad escolar, ¿no? Entonces, por la naturaleza de nuestra actividad económica, de nuestro tejido económico, vamos a llamar, que es muy bueno para enfrentar crisis económicas porque cada uno se acomoda sin necesidad de que el Estado participe, pero para efectos de una pandemia es una debilidad enorme porque no hay control social. Entonces, esto debió haberse comprendido desde el comienzo y para crear mecanismos un poquito más complejos, ¿no? de control de la pandemia. Bueno, se puede decir después de la guerra todos son generales, ¿no? Pero a estas alturas todavía queda construir a nivel del Estado. El Estado no puede trasladar esa responsabilidad a la sociedad, ¿no? Sino que tiene que tener un rol vigoroso, particularmente en algo que comprendemos todos, que es la preparación en protocolos de salud y de protección propia, ¿no? Esto deben aprenderlo todo el mundo y deben tomarlo en serio, ¿no? Y para eso tiene que insistirse 1 vez, 2 veces, 100 veces hasta que aprenda la comunidad, sobre todo las personas informales. Ese va a ser su único mecanismo de defensa de las personas, porque las personas van a salir a trabajar, pero ellos necesitan internalizar un conjunto de condiciones para no adquirir el virus ni transmitirlo. Uh-huh. ¿Armando? Bueno, Vinio, tal vez podrías comentarnos algunas experiencias de tu propia organización que tengan que ver con la educación de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo es que se crea un protocolo? ¿Cómo se transmite ese protocolo? ¿Cómo se hace cumplir? Sería bueno. Sí, mira, Augusto, nosotros también tenemos una mano de obra no necesariamente muy calificada y muy educada, muchos inmigrantes, pero realmente aquí hemos dado grandes, en vez de usar el palo, el garrote, usamos la zanahoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que antes de comenzar un trabajo, ¿no? Antes de comenzar un trabajo, los trabajadores en el campo hacen lo que se llama, nosotros le llamamos la JSA, ¿no? Es identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cómo se van a mitigar, ¿no? ¿No? Si estamos trabajando en una zona donde hay electricidad, este es el problema, donde estamos trabajando con altas presiones, con fuego, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos, también les hemos dicho que lo primero que se tiene que analizar como un peligro es el COVID-19. Entonces, ellos mismos toman la iniciativa, ¿no? Después que nosotros les hemos dado algún tipo de capacitación en pasar el mensaje a todos. Y constantemente nosotros estamos dándoles algunas pequeñas cositas que llegan muy lejos. Por ejemplo, yo llevo esas tarjetas de compras en Walmart o cualquier otra tienda por $10, $5. Alguien hace un buen trabajo, no, públicamente se le da un reconocimiento. Uh-huh. Se ha llegado realmente bastante lejos, ¿no? Tenemos todo un protocolo, no solamente para COVID-19, sino para otros peligros que tenemos en el campo, ¿no? Porque nosotros trabajamos con materiales peligrosos, en ambientes muy peligrosos, ¿no? Locales cerrados, etcétera, etcétera. Entonces, espacios confinados, ¿no? Yo creo que esa educación que nosotros por años trabajado con los empleados está dando sus frutos, no tienen esa conciencia de que todos estamos
en un mismo ambiente, y que si algo nos pasa a uno, le puede pasar tranquilamente a todos. Sí. Otra pregunta, aquí hay otra pregunta que se plantea Carlos Milla. Carlos Milla dice lo siguiente: parece que los protocolos establecidos en el Perú, por ejemplo, los de servicios de restaurantes a domicilio, son muy exigentes y por consiguiente excluyentes para la pequeña empresa. Seguimos empujando a las pymes a la informalidad. ¿Qué sugerirían ustedes al respecto? Augusto, yo creo que ese está más. Viene de un gran. ¿Perdón? Yo lo que creo es que en cuanto a los protocolos, recién estamos empezando a arañarlos en realidad. No manejamos protocolos todavía con el sentido de practicidad, con el sentido de equilibrio. Nos vamos a un extremo. Si queremos armar protocolos de protección de, qué sé yo, del cliente, podemos hacer un listado de 100, no se haga, ¿no? Pero ¿es eso correcto? ¿Es eso viable? Vamos a tener que identificar lo que dijo Vinio, cuáles son los puntos cruciales, claves. No todos son iguales y tampoco no se puede satisfacer a 100 requisitos para hacer una sencilla operación. Nos vamos a volver locos. Quiero hacer una mención de un caso que ha ocurrido trágico la semana pasada. Un profesor universitario, correcto, él ha estado en cuarentena, uno de los hombres más cuidadosos, ha fallecido en 5 días. Y nos hemos estado preguntando por qué, cómo es que falleció, porque él no salía, él era extremadamente cuidadoso, muy meticuloso. Y aparentemente hubo una falla justamente en tema de comida. Cuando a él le llevaban su comida, él compraba por delivery, le hacían firmar un papelito de que él había recibido. Bueno, desde el punto de vista comercial, contable, seguramente está bien. Aparentemente este lapicero ha estado contaminado y él falleció. Hoy estuve en el banco y me doy cuenta que efectivamente para hacer un depósito me dan un lapicero ahí para firmar. Y yo pregunto, ¿qué valor tiene la firma de un cliente en una boleta en el trámite comercial, ¿no? Si hay cámaras, hay una serie de cosas. Es decir, los protocolos tienen que ir perfeccionando y tienen que en este sentido que superar hasta prejuicios contables, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta de Antonio Ramírez. Él dice, el buen criterio de gestión indica que la cuarentena debió ser planificada considerando el estado socioeconómico, accesibilidad al servicio médico y condiciones geoambientales. ¿Consideran ustedes que el muestreo molecular, confinamiento y la actividad económica debió ser segmentada considerando los aspectos indicados anteriormente? ¿Vinio? Yo creo que sí, definitivamente, y Toño lo sabe, es efectivamente, y lo sabe muy bien porque él es un profesional de primer nivel y él es más, es uno de los expertos. Esta pregunta viene de una persona muy interesante que yo conozco, tiene un PhD en veterinaria, pero él ha estudiado mucho los virus y en Colorado. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Toño. Esto tiene que hacerse de esa forma. Tú no tiene que ser más segmentado. Ahora, nuevamente, como decíamos en Colorado, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Es más difícil, ¿no? Quería, antes que se me olvide, decir, por ejemplo, que nosotros, como práctica muy simple, hemos eliminado todo tipo de lapicero, lápiz en la empresa. Absolutamente, todo. Y lo hemos descubierto de una forma relativamente fácil. Por ejemplo, miren, cuando uno ingresa a un lugar donde
lo que nosotros llamamos atmósferas extrañas. Es un tanque donde hay gases que a uno lo matan en 5 segundos, ¿no? Uno tiene que tener un permiso. Y uno tiene que leer el permiso y firmar porque no se va a meter. Uno tiene que aceptar que tiene ese riesgo. Bueno, todo lo hacemos electrónicamente ahora. Absolutamente. Se hace el permiso electrónicamente, por teléfono celular se envía, la persona lo firma electrónicamente y lo regresa de una forma muy sencilla. Realmente ese es un gran punto y una gran sugerencia, Augusto. Increíble, no nos damos cuenta de que puede haber un tremendo contagio con las plumas que usamos, ¿no? Todo eso lo hemos eliminado completamente. Algunas de una forma más simple, por ejemplo, la persona que maneja ese permiso simplemente verbalmente pregunta, Augusto Hidalgo, ¿está usted de acuerdo con esto? Sí, apunta, ¿no? Pero solamente una persona lo hace. Ya no tenemos ese intercambio de papeles de ningún tipo, ¿no? Y son portadores, el papel puede ser portador, el lapicero puede ser portador, absolutamente. ¿Tienes algo más que añadir, Augusto, en lo que de la pregunta de Toño? No, en realidad no, Viña. Tus juicios están en lo acertado. Bien, tenemos otra pregunta de Vinicio de la Vega. Él dice, preocupa lo que pasó en Antamina por la cantidad de infectados. Retomamos la minería a gran escala este mes en el Perú, según el programa del Estado peruano. El hacinamiento en el que se vive en algunos campamentos va a ser foco de infección. ¿Quién controla dicho hacinamiento? ¿Cómo se retomarán estas actividades en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Chile, que tiene gran minería? Bueno, nosotros no solamente en minería, sino el hacinamiento aquí no sucede de ninguna manera. Esa es parte, ya lo hemos comprobado, es parte del pasado. Mire, les voy a dar un ejemplo que a ustedes de repente les va a parecer irrisorio, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto bastante importante para nosotros, que es la reserva de petróleo estratégica. Estados Unidos tiene 4 grandes lugares en donde se almacena crudo y gas en época de una guerra, una pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, y es con y tenemos simplemente 10 personas trabajando. Entonces, las medidas de seguridad de ese lugar es un proyecto federal, del gobierno federal extrema. El que entra ahí porque está limpio de todo tipo de males que ha tenido en el pasado, ¿no? Realmente hizo un chequeo increíble, ¿no? Hemos tenido que contratar un bus de 75 pasajeros, ¿ok? Un bus de esos escolares que ahora no se usan, 75 pasajeros, y ese bus está con los 10 gatos dentro. 6 pies, o sea, 2 metros de distancia entre ellos, ahí se almuerza, por ejemplo. Y hay todo un protocolo. Entra uno, se espera, entra el otro, etcétera, etcétera. Realmente está muy... Y obviamente hay aire acondicionado porque tenemos un calor, obviamente, del sur de Texas, ¿no? Que es bastante calor. Entonces, eso del hacinamiento aquí nosotros lo hemos desterrado. Ya no se ve en ninguna parte. Estuve hace poco en la segunda refinería más grande del mundo, ¿no? Que es la de ExxonMobil, aquí y me di cuenta, por ejemplo, que el distanciamiento es seguido a plenitud. Se han puesto carpas, se han puesto eventos, y nadie come junto. Es más, los comedores ahora son escalonados, ¿no? Van 5, 6, antes era solamente un grupo, ahora van muchos grupos. Hay yo diría cada 4 metros hay esos geles que permiten que uno se limpie las manos con 70% mínimo de alcohol, ¿no? Pero eso del hacinamiento, les puedo decir aquí, es para nosotros parte del pasado. Eso no existe. Tenemos vehículos que no pueden haber, un vehículo de doble cabina, por ejemplo, está el conductor en una esquina y la otra persona en la esquina de atrás. Así estamos en vehículos bastante grandes, bien separados. Pero ya el hacinamiento aquí, nosotros ya lo consideramos parte del pasado. Claro. Ahora, efectivamente, son buenas prácticas que existen en otros países, pero la realidad peruana es que en el Perú sí hay hacinamiento, sobre todo en minería subterránea. La realidad en el caso peruano es que sí hay un sistema sanitario deficitario, que sí hay informalidad, que sí hay una idiosincrasia determinada.
Entonces, con esas realidades y con esos datos es que tenemos que enfrentar este problema. ¿Qué sugerirían ustedes en ese sentido? Augusto, creo que te lo voy a dejar esta pregunta a ti y yo remato. Hola. Profesor Augusto, ha apagado ¿estás... su micro, creo. Sí, está apagado su micrófono, profesor. Ok, ya disculpa. Disculpe, gracias. Yo quiero, bueno, hemos escuchado a Vinio que nos está hablando de una realidad más avanzada y creo que eso nos lleva a una conclusión sencilla. Toca hacer benchmarking y con algún tipo de consultoría de estas organizaciones que están un paso o varios pasos más adelante, ¿no? Tarde o temprano, estos cambios en digamos, en las operaciones o en las necesidades de más infraestructura, va a tener que trasladarse a los costos. Y no va a ser solamente aquí, sino en todo sitio. Así es que a más temprano, mientras más temprano tengamos una imagen objetivo de cómo deben ser nuestras operaciones, vamos a ahorrarnos costos seguramente. Bien. Mira, yo sigo pensando que nosotros, el hacinamiento tiene que ser parte del pasado. O sea, hay que manejarlo de alguna forma, porque de lo contrario, todo lo que se ha hecho, la cadena se va a romper por el eslabón más débil. Y nos va a causar las terribles consecuencias que existen. Miren, en los aviones, ustedes posiblemente han volado no hace mucho, y no solamente en Sudamérica, en el Perú, sino aquí en Estados Unidos. Era raro encontrar un avión que no esté completamente a su capacidad. Siempre el mismo mensaje, el avión, pasajeros, el avión está full, por favor pongan sus cosas aquí, etc. Bueno, eso ha cambiado. No. Ahora los pocos aviones que vuelan, porque hay aviones que vuelan, están estrictamente cumpliendo el distanciamiento social, están cumpliendo un proceso de sanidad bastante agresivo, ¿no? Están midiendo las temperaturas. Bueno, obviamente tenemos también casos asintomáticos, que ese es otro problema, pero yo creo que si uno no hace el distanciamiento social, realmente los resultados van a ser catastróficos. No hay ninguna duda al respecto. Solamente necesita un individuo, aunque ahora dicen que inclusive pueden ser animales, pero realmente lo que se sabe es que puede ser un individuo para que todo el resto suceda. Miren, nosotros tenemos una experiencia amarga, reciente en este momento en Estados Unidos. ¿Cuáles son los lugares de mayor problemas en este momento en Estados Unidos? ¿Son acaso las empresas estas que son esenciales? ¿Es ahí donde tenemos los casos? No. Son las prisiones. Estaba leyendo ayer el New York Times que en los 10 primeros lugares más de mayor problema de crecimiento de COVID-19, 5 o 6 de ellos son en prisiones. Estamos hablando al 100%. Y acá hay muchas de ellas son inclusive presiones federales. O sea, ¿eso qué quiere decir? Miren, aquí las presiones no son como la del Perú, y estoy seguro que ustedes han leído de algunos, de algún personaje peruano que de repente ha estado de visita en alguna de ellas, ¿no? Acá las prisiones el contacto es mínimo. Usted entra a una prisión y conecta a un visitante con un teléfono. Hay un vidrio, es mínimo ese contacto. O sea, el contacto debe haberse sido, yo diría, mayormente tal vez por los guardas o guardias, o por algunos otros individuos que se han metido a estos lugares. Pero ese hacinamiento ha sido al 100%. Hay prisiones que se tiene al 100% de los individuos con COVID-19.
Este es un tema bien grave. Y yo sigo pensando que no hay forma de sacarle la vuelta al hacinamiento. Gracias, Niño. Otra pregunta, esta vez de Erika Gabriel, que dice, buenas noches, ¿ustedes no consideran que el gobierno peruano ha tomado las medidas adecuadas, a pesar de que ha sido un ejemplo para la región por sus medidas oportunas? Es un poco la pregunta, ¿qué piensan ustedes de las acciones del gobierno que han sido reconocidas internacionalmente, ¿no? Niño. Miren, esta es una pregunta realmente compleja, porque yo realmente no he visto, por ejemplo, yo que leo los periódicos, la mayoría de los periódicos, yo no he visto grandes reconocimientos. Se ha hecho mención de las actividades que se han hecho, se han visto bien, pero no tiene el nivel, por ejemplo, que hemos visto de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? O sea, no se ha llegado a ese caso. Yo creo que esto ha desnudado una realidad muy nuestra, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, de la falta de gestión que se tiene para gestionar cualquier cosa, no solamente Da la casualidad que este es un evento que tiene efectos mortales y tremendamente trágicos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve muy atentamente escuchando lo que decía el almirante Montoya, ¿no? Poco digo general, espero que no me esté escuchando y me haga la corrección, pero realmente me parece interesante que aunque el sistema militar peruano es diferente, su sistema de gestión que lo tiene, es diferente al resto, tiene una capacidad de gestión. Miren, aquí en Estados Unidos nosotros hemos descansado o hemos usado el sistema militar bastante bien. Tanto el sistema militar de la Guardia, lo que nosotros llamamos la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, que son milicias, pero que pertenecen y son controladas por el Estado, y a la Guardia y a la milicia federal, ¿no? Han cumplido un rol realmente increíble, ¿no? Por ejemplo, hace poco hay un programa muy conocido de 60 minutos en Estados Unidos, de todos los días domingos, líder número 1 por 40 y tantos años. Entonces, entrevistaban a un tipo que tal vez era a nivel de coronel. Entonces, este tipo, su misión era manejar cuerpos fallecidos. Y decía, por ejemplo, nosotros hemos entrenado esto, yo lo he hecho por 20 años. Obviamente jamás yo pensé, decía el militar, que lo iba a hacer algún día. Entonces, por ejemplo, y hay una fuerza que se ha podido tal vez utilizar mejor, ¿no? Claro, es otra forma de pensar, tienen su propia forma, están preparados para otros tipos de guerras, ¿no? Pero yo creo que han habido tal vez otros elementos que se han podido usar mejor. Miren, por ejemplo, hace poco vimos que el barco Comfort, ¿no? Ese es un barco de 1000 camas, es un hospital, son realmente 2 barcos grandes que han sido movidos a diferentes estados, ¿no? Yo no sé, de repente el Perú tiene, realmente no lo sé, tiene alguno de estos barcos de repente más pequeños, de repente barcazas. El gran objetivo, por ejemplo, de mover estos barcos no fue realmente que alberguen a la población con COVID-19. Eso no fue el objetivo. El objetivo era que estos barcos contengan a otros enfermos que podemos llamar comunes y aliviar así a estos hospitales que se enfoquen en el COVID-19. ¿No? Yo vería de buena cara, sin conocer bien el aparato militar, que puede ser un arma importante para ayudar a la gestión de este mal. ¿Gusto? Bueno, efectivamente,
Me atrevería a decir que la percepción que hay de que el gobierno está manejando bien es una percepción bastante, digamos, bastante generosa, porque hay cosas que ha manejado con bastante deficiencia. Por ejemplo, el tema de organización del sistema de salud, ¿no? No está bien. Yo he hecho seguimiento, por ejemplo, a un tema, el tema de las camas UCI, ¿ya? Lo cual conozco relativamente, ¿ya? Entonces, hasta hará, ¿cuántos días? 5 días, 8 días, habré escuchado que todavía hay 179 camas UCI sin usar. ¿Qué es eso? Eso no puede ser así. Algo está mal en la comunicación o en la información que llega al presidente. No puede estar la gente muriendo en la espera en los hospitales y habiendo camas sin usar, ¿no? Camas UCI. Bueno, entonces eso, por ejemplo, me causa a mí un poco de preocupación, ¿no? Y todo ¿por qué? Porque se dijo de un comienzo que estábamos preparados y ese es un indicador, pues, ¿no? Porque las personas cuando se agravan por el coronavirus, usualmente los síntomas se dan a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, la prensa a veces cumple un rol un poquito indulgente, ¿no? Cuando debería ser un poquito más exigente, ¿no? Eso es lo que podría decir. Y a nivel internacional, no sé, me parece que ha habido una apreciación buena respecto a las medidas económicas dadas, eso sí, ¿no? Creo que ha habido interés por proteger a las personas que se quedaban sin ingresos, lo cual sigue funcionando, eso está bien, pero eso es la población económicamente casi formal, pues, ¿no? Pero hay muchos millones, por lo menos 4 o 5 millones, que no están en ese grupo y que no han sido considerados de alguna manera, tal vez como lo que mencionó este almirante Montoya, ¿no? Que se necesitaba de otro tipo de fuerza para poder, digamos, cubrir aquellas áreas que, a las que es difícil llegar, ¿no? Y que ellos de alguna manera están preparados para eso. Bien, eso podría decir a modo de, digamos, de tener cuidado, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a los doctores Vinio Floris y Augusto Hidalgo por compartir con nosotros estas reflexiones y también muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por sus aportes tan valiosos. Ya nos hemos excedido largamente el tiempo que había sido estimado, pero creo que el tema lo ameritaba y ha sido muy enriquecedor este diálogo. Estoy seguro que todavía quedan preguntas pendientes, preocupaciones pendientes en cada uno de nosotros, pero nos llevamos información interesante. Las presentaciones de los expositores van a ser colgadas en la página web. Hay información muy valiosa que ellos están compartiendo con nosotros. Por ejemplo, Vinio Floris nos está compartiendo información del CDC, este centro de control tan interesante y exhaustivo que hay en Estados Unidos, y estos documentos sobre planes de gestión, ¿no? Para pandemias que tienen en el Perú. Habría mucho más que conversar de este tema tan importante y será reservado seguramente para otra oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros expositores, muchísimas gracias a los participantes. Y ya para terminar, quisiéramos pedir a los participantes, por favor, si pueden llenar la hoja de retroalimentación electrónica que les va a llegar en este momento. Pediría que nos hagan, digamos, ese servicio de llenar la hojita para poder tener información y mejorar estos webinars a futuro. Alex, ¿cómo está funcionando lo de este cuestionario? ¿Puedes explicar? Sí, buenas noches con todos. En la ventana de chat acabo de poner el link de acceso a la breve encuesta para que por favor todos ustedes la puedan llenar. Muchísimas gracias.
Exactamente, en el chat Alex Guamán ha colgado este formato. Les pediríamos, por favor, antes de retirarse, si lo pueden llenar, no les va a tomar mucho tiempo, y nos lo envían. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gallegos. Y Augusto, ya para cerrar. Sí, muchas gracias, doctor Gallegos, por la invitación que con mucho gusto he participado y he aprendido de Vinio también. Gracias, Vinio, y gracias, Alex, por darnos todas las facilidades. Muchas gracias, doctor Gallegos, una vez más. Aprecio mucho su invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Vinio, algunas palabras de cierre que quisieras decir. Armando, no, muchas gracias a ustedes por la gentileza y por aguantarnos hora y media. Encantado de proveerles la información que tengo, ¿no? Algunos de ustedes saben cómo contactarme, lo puse en mi correo electrónico o a través de Jerez. Excelente material que puede ser usado para... Que ya lo ha pensado otra gente y que puede ser usado en otras partes del mundo. Un abrazo y gracias por todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.